Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la UNED, al Centro Asociado de la Provincia de Jaén. Bienvenido a la que es su casa, la universidad más grande de Europa, el campus más extenso que tenemos en el continente, y nosotros tenemos aquí una pequeña representación de lo que es esa universidad, una universidad abierta para todos, que además tiene una vocación muy estrecha con la literatura. Nosotros organizamos, ya llevamos 8 ediciones del Aula de Literatura, colaboramos en numerosos certámenes, en Alcalá Real, en Martos, y especialmente tenemos el privilegio, tenemos el honor de colaborar, de participar, de formar parte de la familia del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda. Lo hacemos patrocinando este evento, que sin duda ya pues goza de una salud bastante sobresaliente. Un evento que llevamos ya por lo menos 6 o 7 años colaborando con él, y lo hacemos, bueno, pues no solamente patrocinando, sino también ofreciendo nuestras instalaciones, en este caso este salón de actos, que habitualmente también suele ser un lugar habitual para la presentación de numerosos libros a lo largo del año. En esta ocasión pues quisiera dar la bienvenida a Pedro Pablo, que es un habitual también dentro de lo que es esta casa. Es muy querido por nosotros y es uno de los grandes elementos, de las grandes columnas que sostienen el certamen de novela histórica, que nos va a presentar a Mónica Gustova, que es para nosotros un honor tenerte aquí, el poder disfrutar de tu nuevo libro y el que puedas pues ofrecernos una visión desde el punto de vista del autor de lo que es esta novela, de lo que es tu forma de escribir y de lo que es también tu trayectoria literaria. Así que para nosotros es un grandísimo honor, vuelvo a repetir, insisto, y nada más. Bienvenido a la UNED, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. Yo voy a bajar, ¿vale? Y ya se ha quedado el libro. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, eso también se está retransmitiendo online, ¿no, Vicente? Me parece que sí. O sea que también le daremos la bienvenida a la audiencia que tengamos online, que esto creo que queda. Vicente, ¿esto queda grabado en el repositorio de la UNED? Sí, se me ha olvidado comentar. Pues saludo a todos los que están también viéndonos online, que son más de los que están en esta sala, y que muchísimas gracias a la UNED por prestarnos sus medios y por ser parte de esta gran familia del certamen. Me toca a mí, o nos toca a Mónica inaugurar el certamen porque es la primera charla. Yo voy a decir una cosa que probablemente muchos sepáis, pero que nos cansamos de recordar. Y es una de las palabras que están dentro de nuestro nombre. Estamos en el certamen internacional de novela histórica Ciudad de Úbeda. Muchas veces se nos olvida la parte de internacional. Cuando se presentó el cartel de este año y se subió a las redes, hubo una señora muy señoreada que dijo que por qué poníamos a Juana de Arco cuando había tantos héroes españoles. Es que a nosotros nos interesa la historia internacional, nos interesa muchísimo la historia de España, y estamos orgullosos de la historia de España, por supuesto, y nos gusta hablar de los tercios, y nos gusta hablar de mañana hablaremos de cómo Drake asaltó la isla de la Española, y hablaremos también del cerco de Zamora, pero también nos interesa la historia internacional, y una de las cosas que aquí en este certamen más buscamos, que es acercarnos a otras visiones de la historia, acercarnos a otras formas de entender la literatura y la historia, y creo que es una de las cosas que más nos atraen. Y este año, salvo que Pablo me corrija, mi cabeza me dice que es la primera vez que nos acercamos a la República Checa. Creo que hasta ahora no habíamos tenido antecedentes ni de autores ni de novelas ambientadas en este país. Con lo cual, Mónica, estamos muy contentos de tenerte por aquí y de tener esta oportunidad de, a través de tuya y a través de tu obra, tener esa visión y esa perspectiva de cómo se mira la literatura y la historia. Las de las dos cosas creo que vamos a hablar hoy. Voy a presentar muy rápidamente a Mónica Gustova, porque lo que habéis venido aquí a oírla a ella, no a oírme a mí. Mónica nació en Praga, pero luego se trasladó a vivir a Estados Unidos, y allí estudió literatura en Chicago y en Illinois, y actualmente vive en Barcelona, y tiene una trayectoria muy completa porque es periodista, es decir, escribe en medios de prensa, escribe en El País, escribe en The Wall Street Journal, escribe en The Nation, tiene una amplia trayectoria de colaboraciones en prensa.
Ha escrito 8 libros de ficción, 3 de no ficción y una obra de teatro. Tiene novelas premiadas, también es escritora de cuentos y relatos, y sus trabajos han sido publicados en 10 idiomas. 10 idiomas, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa. En España, sus novelas, la mayoría, algunas de ellas las tenía aquí, están publicadas en Galaxia Gutenberg. La mujer silenciosa, de 2005, La noche de Valia, premiada en 2014 a la mejor novela del año, el premio Amat Piniella. Las rosas de Stalin, La intrusa, Un revólver para salir en la noche, Nos veíamos mejor en la oscuridad. Y yo digo que tiene una amplia trayectoria, una gran repercusión internacional en su obra. Además de eso, además de trabajar en prensa y de ser escritora, también tiene una dilatada trayectoria como traductora. Ha hecho traducciones del checo y del ruso, entre ellas la de Bohumil Abral, perdón por mi checo, o Mónica, Jaroslav Hasek o Václav Havel, Milan Kundera, es decir, de las primeras plumas de la literatura checa. Gracias a Mónica las tenemos muchas de ellas traducidas al español. Y ha recibido premios también por esa traducción, entre ellos el premio Ciudad de Barcelona, el premio Ángel Crespo. Y hoy encima la pillamos, estábamos hablando que está de gira con esta novela, porque viene de Granada, ha estado en Bilbao presentando esta novela. Esta novela, ya me ha dicho, y ahora tú me corriges si me equivoco, está traducida ya al italiano, y al otro que me has dicho ya está traducida, que está disponible en inglés. Sí, inglés, sí, se está preparando. Pues en Italia ha estado recientemente presentándola en Génova, Milán y Trieste. O sea que está haciendo casi la ruta europea de la literatura, porque con esta novela la verdad es que la está llevando por muchos sitios. Y yo os digo que creo que tenemos muchas cosas aquí que hablar y mucho de que ir a hablar de Mónica. Yo te pediría, Mónica, que nos empezaras, si te parece, un poco enmarcando tu trayectoria personal, y yo me gustaría que nos comentaras cómo llegas a ubicarte en Barcelona, porque además de traductora, es traductora al castellano y al catalán, es decir, que también domina, no sé cuántos idiomas domina, Mónica, pero unos pocos. Cuéntanos, por favor, cómo llegas a ubicarte en Barcelona y cómo es tu vinculación con España. Muy bien, pues muchísimas gracias a los habitantes de Úbeda por estar aquí, por haberme invitado. Ya hace tiempo que estábamos hablando de que yo vendría aquí, y bueno, no sé, durante siempre había como algunos obstáculos, claro, durante la pandemia, pues ya se sabe, pero bueno, al final pues estoy aquí y nos podemos ver. Y bien, entonces yo nací en Praga. Y claro, lo de la República Checa es relativamente reciente, porque claro, yo nací en un país que era Checoslovaquia, ahora es la República Checa, y antes era el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Hay algunos países que se mantienen los mismos y otros países que van cambiando de nombres y van cambiando de tamaño y todo esto. Pues yo soy de uno de ellos. Y pues mis padres, cuando yo tenía 16 años, eso fue a mediados de los 70, pues se dieron cuenta de que no podían seguir viviendo en Praga por razones políticas, porque en el 68 había pasado pues la invasión de las tropas soviéticas del país. Entonces todo estaba como cada vez más controlado, y al final pues mi padre ya no podía trabajar de lo suyo, y le echaron fuera. Entonces mis padres decidieron irse a otro país, que serían los Estados Unidos. Y bien, entonces nos fuimos a través de la India, porque no era posible irse como de manera directa. O sea que nos apuntamos a un viaje organizado, se apuntaron 60 personas, y de las 60 personas solo volvieron al país 4 personas. Y bien, entonces mi familia, pues nosotros éramos unos de los 56 que se fugaron, ¿no? Y bien, pues en Estados Unidos yo estudié,
y estudié en la universidad, estudié básicamente la carrera de literatura comparada, pero como tenía ganas de volver a Europa, pues y una vez había pasado por Barcelona, pasé como unos días y me pareció pues una ciudad estupenda, una capital en el Mediterráneo con iglesias y grandes catedrales góticas, y me parecía, y bueno, con cantantes en la calle y todo esto me sedujo muchísimo como a una jovencita. Y bien, pues me mudé allí y tuve suerte porque al cabo de unos meses conseguí un trabajo en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Traductores e Intérpretes, pero de todas maneras cuando iba estudiando los dos idiomas que se hablan en Barcelona y sobre todo también hablando con la gente y leyendo los libros en ambos idiomas. Y bueno, cuando los aprendí, entonces me pidieron que a ver si podía hacer alguna traducción, y me puse a traducir a los dos idiomas, y la verdad es que durante mucho tiempo me quedé con la traducción porque me parecía, es algo que me llenaba muchísimo y me parecía realmente algo maravilloso de poder trasladar la literatura checa, que bueno, tiene muchísimas joyas, trasladarlo a España, que en aquel momento, en los años 80, pues no había muy poca cosa traducida, y si había libros traducidos, estaban traducidos no directamente del checo, sino de otros idiomas, ¿no? Y bueno, pues me puse a llenar el vacío y bueno, pues hice como bastantes traducciones. Al final son como entre 60 entre 50 y 80, perdón, 50 y 60 libros que he traducido hasta ahora. Y ahora también traduzco mis propios libros porque algunos, los que escribo en checo, pues los traduzco yo misma. Pero no siempre lo hago porque algunos de los libros los escribo directamente en castellano. Entiendo que al final es una forma, así, eres escritora, escribes, no sé si lo que quieres contar influye en la manera en que lo cuentas. Es decir, tú tienes una idea, algo que quieres, una historia que quieres transmitir, eliges como si va a ser una novela, va a ser un cuento, va a ser un artículo, es decir, o te adaptas a las circunstancias. ¿Hasta qué punto tú eliges la manera en la que escribes? Soy yo quien lo elige todo, bueno, es una de las cosas un poco difíciles, decidirte por el género, por cómo lo vas a escribir, cuál será el estilo. Si estará escrito en primera persona o en tercera persona. Yo siempre tengo mucha tendencia en escribir en primera persona, como el libro Soy Milena de Praga, que hoy estamos presentando, pues es un libro escrito en primera persona, ¿no? Pero no siempre me he atrevido con la primera persona. A veces pienso que, por ejemplo, cuando escribí sobre la hija de Stalin, pues me pareció la tercera persona, me pareció como más adecuada. Y cuando escribo desde una tercera persona, es una tercera persona como muy íntima, ¿no? Como muy, muy cercana a la primera persona. O sea que me interesa escribir siempre desde dentro de los personajes, meterme en el interior del personaje y escribir desde dentro. Por eso yo escribí una biografía, y es biografía del escritor Bohumil Hrabal, que tú has citado antes, el escritor que yo traduje más que otros, y después de esto pues ya me puse a escribir novelas basadas en mi imaginación, o novelas
basadas en alguna biografía, generalmente de alguna mujer, ¿no? Como en este caso es Milena, en otro caso pues puede ser Gala, la mujer de Dalí, o puede ser la hija de Stalin, o la mujer de Nabokov, ¿no? Del escritor. Entonces, sí, generalmente en algunos casos, como he dicho, no me atrevo con la primera persona y entonces utilizo la tercera, que bueno, también me sirve bien. Cuando yo subí una foto de esta novela, me han preguntado, ¿es novela o ensayo? Es decir, porque Galaxia Gutenberg también publica ensayo, tiene Sí. su línea de ensayo. Sí. Tú eliges la novela como forma de expresarte, es decir, ¿crees que novelar te permite mejor contar lo que tienes que contar? En muchos casos sí, aunque no en todos, porque la verdad, por ejemplo, tengo algunos libros que son ensayos, aunque la gente, como es ensayo narrativo, el ensayo que yo hago es ensayo narrativo, entonces la gente a veces lo llama novela y bueno, pues bien, pues no pasa nada. Lo que pasa es que yo como autora lo considero ensayo. Este es el caso, por ejemplo, de Vestidas para un baile en la nieve, una novela que, un ensayo que de hecho es ensayo, entrevista, ensayo narrativo, porque bueno, esto habla de unas mujeres que yo fui a entrevistar a Moscú en el año 2008 y las entrevisté entre 2008 y 2012 y claro, sobre mujeres que estuvieron encerradas en el Gulag soviético durante la época de Stalin, ¿no? Pues son 9 mujeres y sobre ellas pues decidí escribir un ensayo, aunque antes había escrito otra novela que habla de hecho de ellas desde el punto de vista en el género novelístico, y es una de las novelas que publiqué en Destino y se llama La noche de Valia. Sí, o sea que es sobre una mujer o varias mujeres que están encerradas en el Gulag. Hemos hecho esta introducción más amplia, un poco por si comentaros, vamos a centrarnos ya en esta novela, pero que sepáis que la trayectoria de Mónica es muy amplia. José se ha traído por aquí algún ejemplar de las novelas que hemos comentado. Si os atrevéis con alguno, os animo, porque yo, Mónica, de las pocas pegas que le puedo poner a esta novela es que me la he leído muy pronto. Es decir, que estamos hablando de novela histórica, estamos acostumbrados a tochos de 500, 600 páginas, son 200 y poco, o sea que es una novela que se lee muy fácil, se lee muy rápido y a mí por lo menos me ha dejado con ganas de leer más cosas de lo que escribe Mónica y de las historias que quiere contarnos. Vamos a centrarnos ya, si te parece, en Soy Milena de Praga, Sí. que es la novela que nos trae hoy aquí y que bueno, arranca con la visita a un campo de concentración, aunque esa quizá que a lo mejor es la parte que más se resalta en la novela. Cuéntanos cómo llega a este personaje y haznos un poquito de introducción de cómo lo conoces y para el que no lo conozca, de los que nos estamos oyendo, qué importancia tiene en la trayectoria literaria de Kafka, que a lo mejor es lo que más ensamblamos, pero ¿cómo es ese personaje en sí de Emily? Pues yo llegué a este personaje cuando era estudiante en Estados Unidos y mis padres me regalaron un libro de Margarete Buber-Neumann, que es era una amiga de Milena, que sale en este libro. El último capítulo está dedicado a Milena y como amiga de esta Margarete, que era prisionera de Stalin y de Hitler. Y Margarete escribió una biografía de Milena. Es la primera biografía. Es una biografía un poco distinta de las demás porque se centra en su conocimiento del campo de concentración y las vivencias que ambas mujeres tuvieron allí. Y de todas maneras también aborda otras etapas de Milena, de la vida de Milena. Y yo cuando leí este libro me pareció... el personaje de Milena me pareció pues muy atractivo, fascinante y
me leía todo lo que podía, básicamente. Luego, cuando iba a Praga, entonces buscaba otras biografías y fui a buscar incluso en los archivos de literatura artículos de Milena y también su correspondencia, que revela muchísimo sobre ella, ¿no? Y pensé que, bueno, que más que escribir otra biografía, que sería más interesante escribir una novela. También me pasó una cosa curiosa un día, que esto pasó en Barcelona. Estuve en una cena entre especialistas sobre Kafka, que eran especialistas que estaban participando en un congreso internacional, y luego uno de ellos dijo que, bueno, sobre la relación entre Milena y Kafka, que era tan misteriosa, que era tan difícil de explicar, que realmente saber qué es lo que pasaba entre ellos, lo que había pasado y tal, que básicamente era un trabajo para un novelista. Y me miró a mí y me dijo, bueno, a ver si tú un día pues te encargas de escribir esta historia. Y bueno, la verdad es que yo lo tenía, me rondaba por la cabeza durante algún tiempo, y al final pensé que lo escribiría, pero no solo sobre Kafka. O sea que en esta novela Kafka ocupa uno de los 4 capítulos, ¿no? Aparece, pero sí, no es el protagonista. Sí, no es protagonista para nada, pero bueno, es protagonista a veces como silencioso, ¿no? Y porque claro, tuvo mucha influencia en Milena, en Kafka. Pero claro, Milena en sí era un personaje tan interesante y tan importante, que yo decidí dedicarle toda la novela a ella, más que únicamente a ella y Kafka, porque claro, ella se lo merece totalmente, y sería una lástima otra vez insistir en lo de Kafka, que generalmente para los editores es un poco como la manera de venderla, pues, el banderín de enganche, sí, porque ahora he visto que ha salido otra vez el libro, creo que de Margarete Buber-Neumann, y está Kafka en la portada, ¿no? Que, bueno, no sé, pues claro, es algo que la hace vender, supongo, claro. Y bueno, pues yo me he alejado de esto y he intentado realmente sacar a Milena de la sombra de Kafka, porque muchas veces a las mujeres se las mete en la sombra de un señor para vender mejor, para lo que sea, y nos olvidamos de que bueno, las mujeres como Milena tenían una vida muy interesante, hicieron cosas muy importantes con sus vidas, o por ejemplo las mujeres del Gulag también. Por eso escribí sobre ellas, porque realmente se sabe muchísimo más sobre los hombres en el campo de concentración nazi o en el Gulag, muchísimo más que de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, yo escribí sobre las mujeres en el Gulag, y aquí el último capítulo habla de Milena en el campo de concentración, cuando se hizo amiga de esta Margarete Buber-Neumann, que vivió tanto el campo comunista como el campo nazi, los campos de los dos colores del totalitarismo del siglo XX. Ahí tú has dicho bien que la novela tiene varios capítulos. Cada capítulo lo dedica a una faceta de Milena, desarrollar una faceta de Milena. Son 4 capítulos. En el primero es la extranjera, es decir, esa etapa que ella abandona Praga, se va a vivir a Viena y vive como extranjera en esa ciudad por el matrimonio que tiene. Ahora vamos a detallar más. El segundo se le dedica a la etapa de traductora. Me parece que lo del idioma va a ser una constante hoy en la charla, porque no solamente están en tu trayectoria, sino que esta novela tiene también mucha importancia. El tercero es cuando hace de periodista, y el cuarto, el que tú has comentado, de la prisionera cuando está en el campo de concentración. Me parece que está bien estructurado, porque te da en 4 flashes distintos la imagen global de una Milena, que es un personaje, me parece que complejo, y que de esa manera se entiende muy bien.
Vamos a empezar por el principio, si te parece. Me parece bien. Esa etapa de Milena, que por su matrimonio, que su padre no acepta y que le dice, hija mía, haz lo que te dé la gana, pero que sepas que no vas a ser feliz y que te vas a equivocar, pero que aquí en Praga no te quedas. Vete a Viena y allí te buscas la vida, pero que aquí sé que te va a ir mal, pero no quiero tenerte cerca. Pues ella decide irse a Viena y vivir en Viena con su marido Ernst. Y ella, esa es a mí la imagen que más me ha gustado de la novela, esos cafés literarios, ese cómo bien refleja esos cafés literarios de Viena y esa Viena decadente. Me parece un comienzo muy bueno de la novela enfocarlo así. Sí, Milena era una persona, y esto queda un poquito reflejado, pero sin poner mucho énfasis en ello en la novela, que Milena era hija pues de un padre que era un profesor y también era médico y muy conocido en Praga, incluso fuera de Praga, y que a Milena le dio, su madre murió cuando Milena tenía unos 12 años, y el padre decidió darle pues realmente una muy buena educación, que en aquella época no era normal en el caso de las mujeres, ¿no? Primero la puso en una escuela secundaria que se llamaba Minerva, y una escuela para mujeres, y luego pues también quiso que Milena estudiara en la universidad. Milena no acabó ninguna carrera, empezó la medicina, que es lo que le aconsejó su padre, pero bueno, hizo un par de años y lo mismo pasó con música luego, pero bueno, ya le sirvió, como veremos más tarde, le sirvió todo esto. Cuando se fue entonces en Praga, Milena era un ser libre, claro, como crecía sin madre, pues no tenía realmente quien la orientara en la vida, y el padre, como ella era una chica un poco salvaje, pues el padre le daba mucho dinero para deshacerse de ella y para que ella hiciera su vida. Y entonces ella experimentaba con la vida, se derrochaba el dinero, que tiraba la casa por la ventana, y compraba flores, compraba lo que le apetecía y lo regalaba también a chicas, chicos. Tenía relaciones amorosas tanto con chicos como con chicas, y al final de esta etapa se enamoró de este Ernst Pollack, que era crítico literario, que debía de ser un personaje muy, muy interesante, pero al mismo tiempo, como se vio más tarde, pues un machista de los peores, ¿no? Y pues esto se vio, como tú has dicho, que el padre no quería ver el sufrimiento de su hija, entonces la envió a Viena a vivir, y bueno, pues el marido estaba contento porque él escribía en alemán, aunque hablaba como la mayoría, tanto de checo hablantes como de alemano hablantes de la Praga de hace un siglo. Hablaban tanto el checo, todos hablaban tanto el checo como el alemán, pero a veces su primera lengua, como en el caso de Kafka, era el alemán, pero el checo, tanto Kafka como la mayoría de ellos, pues lo sabía a la perfección, tanto hablado como escrito, ¿no? Pero claro, no pasaba al revés. Milena, por ejemplo, sabía perfectamente el checo, pero no sabía bien el alemán. Sobre todo, hacía algunos errores en el alemán escrito, pero sobre todo el alemán hablado ya tenía mucho acento checo, y por eso en Viena se reían de ella, porque claro, la gente que ella frecuentaba, que eran básicamente amigos de su marido, que era un crítico literario muy conocido y extremadamente respetado, pues claro, Milena conocía y se relacionaba
con la florinata de la intelectualidad vienesa de aquel momento, ¿no? O sea que ella conocía a Broch, Hermann Broch, ¿no? Robert Musil, Karl Kraus, Canetti, que más tarde le dieron el premio Nobel, y bueno, y muchos otros, ¿no? También escritoras. Y tú la dibujas como si fuera un soplo de aire fresco en ese mundo literario. Decía, una persona que no tenía ego, que no tenía, y que el trato que tenía era muy distinto a cualquiera de estos personajes que abundaban por esos cafés literarios. Es decir, que era como un verso libre en el mundo literario de... Era un espíritu libre, sí. Es esto, Milena era un espíritu libre. Ella era cristiana, cristiana, sí, era checa y cristiana, sí. Era checa y cristiana, no era judía, sí. Sí. Y entonces, claro, o sea que Milena estaba entre todos ellos y aprendía muchísimo. Era muy joven, tenía como 21, 22 años. Y era como una esponja que realmente lo absorbía todo, ¿no? Y aprendió muchísimo, pero de la manera dura, porque tanto los literatos eran muy duros con ella, como además Viena era una ciudad muy empobrecida por la guerra, por la Primera Guerra Mundial. Y Milena lo pasó mal, muy mal, a veces no tenía ni para comer, ¿no? En esta ciudad, pero bueno, era para ella como una buena escuela que le dio como mucha fuerza, la reforzó. Dime. Ahí no, es que quería aprovechar para contar una cosa que hace Mónica en su narración que a mí me ha gustado mucho, porque desde que un compañero en el colegio en la EGB me contó que había visto Regreso al Futuro, yo me he quedado con eso de que los saltos en el tiempo y que las narraciones que van hacia adelante y hacia atrás a mí me gustan. Es decir, una cosa que me llama mucho la atención. Aprovecha en cada capítulo para contar al principio un hecho que pasa a mitad, corrígeme si me equivoco, que esta es mi impresión como lector, no te la he preguntado antes. No tienes razón, es así. Es el... narra al principio del capítulo un hecho que es a mitad de la historia, que es consecuencia de cosas que han pasado antes y que luego tú nos vas contando. En el primer capítulo, por ejemplo, un robo. Exacto. Es decir, hay un robo que Milena roba y dice, esta mujer que es la protagonista que hace robando. Y luego ya Mónica te cuenta por qué sus circunstancias personales le llevan a cometer ese robo. Claro, que a mí me parece que una manera muy... A mí me ha gustado mucho cómo introduce la historia. Es decir, porque primero despierta esa curiosidad con un hecho posterior y luego hace un flashback en el tiempo, que dirían los modernos, y ya cuenta el cómo se llega ahí. Y eso me parece que es una cosa que se repite en varios Está muy bien, esto sí, todos los capítulos tienen esta estructura. Y de hecho, mira, he hecho muchísimas presentaciones ya de este libro. Y eres el primero quien se ha fijado en esto, sí. O sea que, y también han salido muchísimas críticas y reseñas y todo. Eres el único quien se ha fijado en esto. Y bueno, pues me alegro mucho porque realmente había una voluntad, una clara voluntad de estructurar todos los capítulos del mismo modo, sí. Exacto. Bien. Entonces, sí, pues Viena era esto para Milena. Y bueno, su marido era alguien que desde el primer día él dejó a Milena en el andén de la estación del tren, espabila y ahí te quedas con las maletas que me voy. Sí, y entonces él se fue a una cita amorosa y entonces y así fue siempre. Luego cuando estuvieron viviendo en un piso juntos, pues el piso él lo dividió en dos mitades, una mitad era de él, la otra era de Milena, y allí él hacía lo que quería, daba fiestas, allí traía a sus amantes y tal, y tal. Pero bueno, si Milena también quería pues más o menos hacer lo mismo, y se hizo como muy amiga de Hermann Broch, pues el escritor Hermann Broch, pues a su marido esto no le gustó nada y habló con Hermann Broch y le dijo que nada de nada, que esto no, que él no lo consentía y tal, hasta que realmente Milena se hizo pues amiga y amante de Kafka
y esto ya fue otra historia porque allí ella no dio el brazo a torcer. Ahí siempre, y de ahí el título, ella siempre se presenta como Milena de Praga, es decir, aunque esté en Viena, pero su referencia vital y su constante en su vida siempre es Praga. Sí. Hasta que llega un momento que decide cortar y decir, me vuelvo a Praga. Sí, la verdad es que yo creo que alguien que dice soy tal de tal, ¿no? Es alguien que a lo mejor no tiene su identidad muy clara, ¿no? Que necesita como reafirmar su identidad a través de estas afirmaciones. Y por eso yo creo que Milena no lo tenía muy claro. Estaba allí, estaba en Viena y muchas veces cuando estaba en Praga pues se sentía más a gusto con los escritores en lengua alemana, que generalmente eran judíos. Ella, que su lengua materna era checo y no era judía, pero porque bueno, le gustaba llevar la contraria, y además en aquel momento dado su padre era un nacionalista checo, en cambio ella no lo era para nada. Esto a ella no le gustaba el nacionalismo. Ahí creo que casi impulsada por la situación económica le ofrecen que es el segundo capítulo, el trabajo de traducción. Es decir, ella, su situación no, aunque parecía que su marido era muy rico, pero no la tenía muy bien atendida, empieza a trabajar como traductora. Y ahí nos encontramos lo que hablábamos de esa diferencia entre alemán y checo, que viene da también por un poco la diferencia entre Viena y Praga. Es decir, Viena, una ciudad que ha sido capital del imperio, que viene todo su esplendor, pero que está en un momento que después de la Guerra Mundial el imperio se está cayendo a pedazos y se está reduciendo mucho su importancia, con lo cual está en una situación depresiva. Y nos encontramos por otro lado a Praga, que es una ciudad que pasa de ser provinciana y de una importancia a ser capital de un nuevo país, con todo lo que eso supone de inicio de una nueva etapa, de importancia, de sentirse importante los checos y cómo nació ese país. Y en esa adquisición es donde Milena empieza a ser traductora de alemán a checo. Sí. Que es donde empieza a trabajar como traductora, que es el segundo capítulo de la novela. Claro. Y básicamente pues traduce a Kafka y se pone a traducir su Fogonero, y de esta manera también conoce a Kafka, porque le escribe diciéndole que si le da el consentimiento para traducir su novela corta, y él le da el consentimiento y busca seguir con la relación epistolar con ella, pero bueno, ella piensa, pues ya está, ya me ha dado el consentimiento, pues para qué seguir, ¿no? Pero él sigue hasta que la atrapa también a ella, básicamente porque es muy cariñoso con ella, y ella es lo que necesita, lo que a ella le falta con su marido, ¿no? Como una especie de cuidado en la distancia, alguien que se preocupa de ella, que sí. Sí. Es verdad que, ya lo has dicho bien, la protagonista de la novela es Milena, aparece Kafka, pero lo que aparece es cómo influencia en Milena y cómo aprende, casi podemos decir, a lo mejor de Kafka. Es decir, ese Kafka más amable, más bondadoso, más hace como que suaviza un poco, en esa situación Milena como que se adapta y aprende de Kafka. Es decir, eso es como aparece Kafka en la novela, no como Kafka en sí, sino cómo influye en Milena. Sí. La verdad es que esto se ve en los capítulos posteriores, sobre todo, cómo ella lo recuerda, cómo escribe sobre él, su necrológica, por ejemplo, pero incluso en las facetas posteriores de su vida. Yo creo que ella hace lo que hace luego en la resistencia antinazi, pues bajo la influencia de Kafka, que sobre todo Kafka siempre decía que hay que vivir en la verdad, ¿no? O sea, que esto de vivir en la verdad, que él llevaba hasta unos límites
resultaban un poco insoportables para una persona normal que no fuera exactamente Kafka, ¿no? Porque realmente es que era como muy verdadero en todo. Por ejemplo, no hubiera soportado decirle ni que fuera una pequeña mentira a su jefe en su trabajo, ¿no? Ni que fuera una mentira para ir a verla a ella, a Milena. Nada, no, es que ninguna mentira, imposible, ¿no? Y bueno, pues esta rectitud Milena la aprendió y la hizo suya, y primero le costó mucho, y bueno, fue una de las cosas por las cuales la relación entre ellos se deshizo, ¿no? También porque era un triángulo, y Kafka se sentía un poco oprimido por la relación de Milena con su marido, y nunca se decidía realmente a pues deshacerse de la relación con su marido, que aunque la maltratara, ella se sentía todavía como de alguna manera fascinada por él, ¿no? Y Kafka lo vio todo esto y le resultó como muy difícil. Un paso atrás. Realmente sufrió demasiado hasta que no pudo sufrir más, ¿no? Y Milena también sufría, pero bueno, de otra manera que Kafka. Yo creo que, claro, para ella era... Kafka era importante también como una pasión, pero yo creo que Milena para Kafka era mucho más importante, porque claro, era la gran pasión de la vida de Kafka, mientras que Milena tenía pues varias historias de amor muy potentes. Y para Kafka realmente el con Felice Bauer, que es la otra novia que él tenía, quien también le escribió una correspondencia pues muy larga, que son varios tomos, ¿no? Y con Milena realmente es un breve volumen de cartas que le escribe, pero bueno, mucha gente, no quiero decirlo yo porque no soy la persona adecuada para decirlo, pero muchos consideran que son las cartas de amor más bonitas de todo lo que se ha escrito en este género. Otra cosa muy bonita que me gusta a mí de cartas como aquellas autofirmadas de la extranjera que tenía que hablar alemán, en fin. Él le pide en las cartas, ¿te acuerdas? Y le pide que escriba en checo, porque escribir ella en checo. Sí, totalmente. Es así. Y como él sabía checo, eso es muy bonito también. Claro, porque claro, como Kafka le decía que tú eres la lengua checa, y además el papel de Kafka es muy importante. Primero, porque Milena, cuando estaba traduciendo Kafka, se sentía mucho mejor que cuando malgastaba las tardes y noches en los cafés vieneses con los literatos en sus tertulias, que muchas veces pues no llevaban banalidades, a ninguna parte, ¿no? Y por otra parte, entonces, claro, se sentía como muy reafirmada y se sentía que estaba haciendo algo realmente importante cuando traducía textos de Kafka. Y por otra parte, Kafka le dio valor a lo que escribía Milena, que en aquella época ya había empezado a escribir ensayos y artículos de la prensa, y aquí ella se sentía como muy maltratada otra vez por su marido, porque su marido no los valoraba y siempre, bueno, no sé, le perdonaba la vida y ni siquiera los leía. En cambio, Kafka leía estos artículos a fondo y le daba le decía a Milena que le gustaban mucho y que siguiera trabajando y escribiendo, porque llegaría a ser una buena escritora, ¿no? Y claro, esto, hombre, de un escritor como Kafka, claro, anima mucho, y yo creo que es por eso que ella realmente decidió seguir. Y esa es la tercera etapa, que es su etapa de periodista. Vuelve a Praga, quiere trabajar como periodista
ella pide que la manden de corresponsal por ahí a las grandes capitales de Europa, y le dicen que se olvide en esa época en Praga una mujer que le dejan la de las cosas domésticas, cocina y las cuestiones del hogar, pero hace de la necesidad virtud y aprovecha para decir, vale, me habéis dejado esto, pero con esto voy a hacer lo que yo quiera. Y hace que revolucione el periódico prácticamente, y es una aplicación que consigue darle un enfoque mucho más moderno, un toque personal, y esa visión de la mujer volcada en esa parte del periódico. Y eso es lo que hace que también obtenga repercusión. Exacto. Sí, es como, bueno, le dan un suplemento para mujeres. Ella que había pedido ser corresponsal en una capital europea, y porque claro, lo de la corresponsalía era para hombres, y el director del diario se lo hizo entender muy claramente. Y Milena entonces, bueno, pues si le ofreció esto, ella pensó, toma ya, pues ya verás, voy a convertirlo en algo realmente moderno, realmente distinto, lo que todavía no habéis visto aquí. Y entonces las amigas que ella tenía de la escuela Minerva, pues que todas eran feministas, porque incluso la educación que recibieron allí era bastante feminista, pues ella les dio trabajo en este suplemento, y claro, lo convirtió en un suplemento feminista, y bueno, se convirtió en un suplemento muy leído en todo el país, y el diario, que era un diario pues bastante carca, también lo convirtió en algo progresista y algo nuevo y tal. Y bueno, pues si Milena tenía que publicar recetas, ella no sabía nada de cocina. Se las pedía a las lectoras, es decir, mandadme, yo no sé cocinar, vosotras lectoras mandadme cosas de cocina que yo las publico, es una me buena quitáis manera. ese trabajo. Qué buena idea. Yo me dedico a escribir lo que yo quiero escribir. Es inteligente, es una muy inteligente, sí, exacto. Y entonces ella escribía artículos de opinión, pero no necesariamente siempre de política, sino que también muchas veces hablaba a las mujeres de qué tenían que hacer con su vida, qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Les decía que si no estaba bien en su matrimonio, que tenían que divorciarse, cosa que ella hizo, pero después de muchísimo tiempo, que a ella misma le tomó muchísimo tiempo decidirse a dar un paso como este, pero bueno, al final lo hizo. Y entonces, claro, con su experiencia, pues daba los consejos a las demás mujeres, y eran realmente consejos que se darían hoy, que Milena era realmente muy transgresora para su época de hace un siglo. Tenemos que avanzar porque llevamos ya bastante tiempo y nos estamos aproximando al final de la novela. Es la parte que tú has comentado, por la que empezábamos, del campo de concentración, de ese papel de cómo la situación cambia tristemente en Europa, todos lo conocemos y somos conscientes, cómo la amenaza nazi comienza a abalanzarse sobre Europa, y Praga estaba a las puertas del problema, y de cómo el mundo de Milena se empieza a agitar. Hay gente que huye, hay gente que se va, hay gente que va a Londres, hay gente que se va a América, pero ella toma la opción de no huir, sino al revés, quedarse, ayudar a la gente que estaba perseguida, y saber que se estaba abriendo la cabeza del lobo, y saber que los problemas llegaban a su puerta, pero aún así toma la opción de quedarse, no huir, y ayudar a la gente que estaba en problemas, empezando por los judíos y terminando por el resto de mucha gente que se vio afectada por el amenaza nazi. Exacto. Sí, y además de esto que tú dices, pues ella escribía para la prensa. En aquella época ya había llegado a ser una de las periodistas más interesantes y más importantes del país. Escribía para una revista semanal
que era la mejor, que incluso desde el punto de vista de hoy es considerada lo mejor que el país ha tenido jamás. Y pues allí escribía artículos, escribía reportajes, publicaba entrevistas, todo esto. Y además escribía para dar a conocer cómo era la situación, ¿no? Y además escribía para una revista realmente muy claramente antinazi, que se llamaba En Lucha. Era una revista clandestina que curiosamente su hija, la hija de Milena, le ayudaba en la distribución de la revista. O sea, sí, eso de meter a la hija por medio también hay que valer. Sí. Es realmente algo curioso que una madre, que realmente para ella la lucha antinazi era tan importante que realmente se convirtió en más importante que su propia vida o la vida de su propia hija. Esto pocas veces se lee, y bueno, muchas veces luego su amiga Margarete Buber-Neumann no lo veía muy claro cómo podía poner en riesgo no solo su propia vida, sino también la vida de su hija, ¿no? Y de esta manera, pero bueno, hay toda una conversación entre las dos mujeres, y Milena lo cuenta, pero bueno, tenemos como las dos maneras de verlo, porque Margarete realmente jamás ha acabado de entender cómo puede ser que te pongas en la boca del lobo, y además que pongas en la boca del lobo a tu propia hija de 10 o 11 años, ¿no? Y bueno, pues no vamos a dar las claves, ¿no? Porque lo interesante es que la gente lea luego el libro, sí. ¿verdad? No sé si estamos contando mucho. Yo Sí. creo que no. Es verdad que hay un choque. La parte del campo de concentración está contada casi a dos voces, porque Margaret toma mucha importancia. Pero lo que sí queda claro es una cosa, y es que Milena tiene claro que la solución al nazismo no es el comunismo, porque es decir, hay mucha gente en el campo de concentración que dicen, ay, pues a ver si vienen los soviéticos y nos liberan. Sí. Pobres ticos míos que no sabían dónde se estaban metiendo, porque claro, salir de Málaga para caer en Malagón. Exacto. Y la verdad es que Milena esto lo tenía muy claro, porque había tenido contactos con el comunismo, ¿no? Por una parte, en los años 30, después de que Hitler ganara las elecciones en Alemania y se convirtiera, ¿no?, en el canciller alemán, pues Milena buscó refugio en la prensa comunista. Ella escribía para la prensa comunista, pero luego vio que tanto las ideas de esta prensa como el trato que daban a los periodistas y a todo el mundo era absolutamente dogmático y era bastante dictatorial. Pues ella se alejó de ellos, no de una manera suave, sino con un portazo. Y además su segundo marido, que era un arquitecto de mucho renombre y con premios internacionales importantes, recibió una oferta de la Unión Soviética para ir a construir algunas casas allí. Y entonces él la aceptó, fue allí, pero nunca le dejaron hacer absolutamente nada. Y entonces él luego tuvo que huir del país, de la Unión Soviética, y bueno, se lo contó todo a Milena. En una época cuando ya el matrimonio ya quedaba deshecho, pero bueno, Milena siempre seguía siendo amiga de todo el mundo. Y entonces los dos, él le contó su experiencia con los soviéticos y le dijo: el comunismo no funciona para nada. Y Milena también lo tenía claro por su propia experiencia, y luego en el campo se hizo muy amiga de Margarete Buber-Neumann,
Y entonces Margarete le contó cómo la trataron a ella en el Gulag, ¿no? Porque claro, ella pasó unos 4 años en el Gulag. Y entonces Milena se puso a escribir un libro que desgraciadamente no ha sobrevivido. No se han conservado ni los apuntes, nada. Pero era un libro sobre totalitarismos, o sea que hubiera sido magnífico, más o menos en la misma época, tener dos libros distintos sobre el totalitarismo, un de Hannah Arendt, que era como más académico, y otro de Milena Jesenská, que hubiera sido un libro hecho por una periodista, un libro como mucho más pragmático, ¿no? y escrito como desde la experiencia propia. Pues sí, es una pena, pero Milena realmente era una persona tan brillante que siempre llegó a ver más allá de los discursos inmediatos y se informó mucho sobre cualquier movimiento y nunca se quedó con las ideas que podrían ser totalitarias, por más que ayudaron a mucha gente a sobrevivir, no sobrevivir quizás, o sí, a veces sí también sobrevivir, porque era una especie de fe, casi como una especie de fe religiosa. Sí. Yo lo último que quiero decir del libro antes de dejaros la palabra, pues si tenía una pregunta para Mónica, es que no vamos a decir más nada, pero que el final de la obra, como tú la cierras y como tú terminas la historia, me ha parecido que es muy elegante, que está muy lleno de lirismo y que me parece que es un bonito broche para la novela y para el personaje de Milena. Y a mí por lo menos me ha gustado cómo termina y cómo concluye la obra. Pero eso ya tendréis que leerlo si os animáis a... Me han dicho algunas personas, básicamente mujeres, porque los hombres esto nunca lo revelarían, pero me dijeron que se quedaron llorando o con las lágrimas en los ojos al final. Yo no llegué a llorar, pero me emocioné. O sea que... Sí, me parece fantástico que lo digas. Muy bien. ¿Tenía alguna pregunta, alguna cuestión o alguna...? ¿El libro lo escribió en checo o en español? Pues es una pregunta buena, pero un poco difícil, porque claro, yo hice como el primer borrador en checo, pero realmente solo el borrador, y a partir del borrador ya empecé a hacer como la versión en limpio en castellano, ¿no? O sea que, claro, las dos versiones son primeras versiones. Sí. Los traductores tienen mucha importancia en el libro, incluso ya últimamente en la portada de la primera página pone el nombre del traductor. Sí. El traductor puede hacer una novela mejor todavía de la que se escribió o peor. Claro, sí. Usted, no siendo española, se encontró con mucha dificultad para traducir los giros desde el checo al español. Bueno, claro que cuesta, pero bueno, es que realmente he trabajado muchísimo y he hecho muchísimas traducciones, ¿no? Y entonces cuando no estás seguro sobre algún giro, por suerte hay lingüistas, hay gente que te ayuda, hay correctores editoriales, que yo siempre, sobre todo al principio, trabajé con realmente unos correctores excelentes. Siempre busco los mejores de los mejores. ¿Tenía alguna pregunta más? ¿Y tu entrevista desentraña el misterio de la relación o no? Como te decía en el Congreso de Kafka. De la relación de los dos. Sí, es misterioso. Pues bueno, yo la verdad es que Ahí en el libro no dice nada. puse todo lo que tal como me parecía a mí que fue la relación. O sea que metiéndome, como lo que he dicho al principio de esta presentación, metiéndome dentro del personaje de Milena, pues también tuve que meterme un poco dentro de Kafka, ¿no? Y vi muchas cosas. Vi que, por ejemplo, bajo la influencia de Milena, Kafka escribió su novela El Castillo, que es bueno, una de las 3 novelas más importantes de él, ¿no? Y claro, allí está el triángulo amoroso, está
Frida, que se escribe Frida, es como Milena, ¿no? Y bueno, vi muchas cosas y sí, el retrato creo que está allí, lo que tienen en común, básicamente es que tenían muchas cosas en común también. El padre un poco tiránico. Ya, pero como él era 15 años por lo menos mayor que ella, ¿no? Era... Sí, pero no lo notaban, porque ella como... Pero él se veía siempre como un hombre viejo a su lado. Y ella la veía fuego y pasión y tal y cual. Yo creo que a él, en los encuentros personales, se acobardaba un poco. Sí, es verdad, sí, eso es cierto, sí. Esa relación en la que yo lo veo, no sé si fue una relación platónica y epistolar. No era platónica, no. ¿Eh? Que no, generalmente tenemos, por alguna razón, no sé por qué razón, tenemos la sensación de pensar que si alguna relación es difícil, que es platónica, pero no lo era, ¿no? Tampoco se sabe, nunca se supo tampoco. Bueno, yo misma no estuve en su alcoba, pero por lo que dice Kafka en la correspondencia, creo que está, pero bueno, más allá de cualquier duda, ¿eh? Yo sigo teniendo la duda. ¿Milena es la de la derecha, la portada? Sí. Vale, es que lo quería pero no estaba seguro, no hacemos otra foto. La chica de la derecha, sí, la que más. Sí. Pues nada, muchas gracias por escribir la novela. ¿No tenéis ninguna preguntilla más? Yo no la he leído. Bueno, pues yo, a ver, hemos estado hablando mucho rato de esto. A ver, es una novela que ya os digo que se lee muy fácil, que es muy cortita, pero que tiene muchas cosas, tanto desde el punto de vista del personaje, que me parece que es interesantísimo, como desde el punto de vista de cómo Mónica nos lo presenta y cómo ha querido retratarlo. Espero que hayamos sido capaces de explicarlo bien y espero que hayamos sido capaces de convencer, pero que a mí, ya digo, la novela me ha gustado mucho. Pues Mónica, muchas gracias. Gracias a ti. Ya sabes dónde tienes tu casa y es tu primera visita a Úbeda, pero esperemos que no sea la última. Gracias a todos.